Primer libro a los Corintios, escrito por Pablo. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Corintio. El libro de Hechos, capítulo 18, nos cuenta que Pablo permaneció 1 año y medio en esta ciudad enseñando la palabra de Dios. Se dice que Corintio era una ciudad muy popular en ese entonces, en los tiempos antiguos, en los tiempos de Pablo y de Jesús. Era una ciudad muy popular, en ese entonces conocida mayormente por dos cosas, y ese era el dinero y el sexo. Al igual que la mayoría de muchas otras ciudades en Grecia, ¿verdad? En esa región antigua, las personas eran muy liberal y ellos hacían lo que ellos querían con sus cuerpos. Y cuando entremos más profundo en este libro, vamos a ver que las cosas que estaban pasando no solamente en esa iglesia, sino alrededor, en la cultura en general, era algo increíble. Si nosotros pensamos que los tiempos ahora están mal, en ese entonces las cosas estaban peligrosas también. Y luego, después que la iglesia fue fundada ahí, muchas cosas del país empezaron a infiltrar a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Como le dije, la cultura en ese entonces, ellos eran bien liberal, queriendo decir que ellos querían hacer lo que ellos quisieran con su cuerpo, ¿verdad? Como vemos hoy en día en países liberales también, como Europa. Europa es conocido como un país bien liberal. Tienen playas nudistas, como le dicen, playas que la gente va desnudo, ¿verdad? Y en ese entonces, en Grecia antigua, en la cultura estaba pasando muchas cosas también. Por ejemplo, su cultura era adorar a múltiples dioses, ¿verdad? El Imperio Romano había tomado control de la región, ¿verdad? Y la cultura romana también infiltró la cultura grecia, ¿verdad? Entonces, obviamente no hubo nada bueno de la cultura romana y de la cultura grecia. Eran muy liberal, y al estas dos culturas mezclarse, creó el estado en el cual se vivía en ese entonces, ¿verdad? Y eso se fue infiltrando a la iglesia en Corintios. Como le dije, capítulo 18 de Hechos cuenta que Pablo permaneció 1 año y medio en esa ciudad enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Y después que él se fue, se estableció él dejó esa iglesia establecida ahí, ¿verdad? Y después que Pablo se fue, los corintios, los miembros de esta iglesia, le escribieron cartas a Pablo, ¿verdad? Obviamente estas cartas no las tenemos hoy en día en nuestro records, ¿verdad? Le escribieron cartas a Pablo haciéndoles preguntas acerca de varias cosas, ¿verdad? Y eso es lo que primordialmente se trata el libro de Primera de Corintios. Es Pablo respondiendo a todas estas preguntas que ellos tenían. Algunas de estas preguntas que ellos hicieron tenía que ver con la comida, ¿verdad? La comida sacrificada a ídolos, ¿verdad? Y mientras estudiamos el libro vamos a ir más profundo en eso. Ellos hicieron preguntas acerca del sexo. Como le dije, era un país muy liberal, y
Y creo que en el capítulo 5 en adelante cuenta la historia de alguien en la iglesia que estaba teniendo relaciones con su madrastra, si me recuerdo bien, y dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, como le dije, si pensamos que las cosas están mal ahora, hoy en día, mira, las cosas en ese tiempo estaban peligrosas. Como se pueden imaginar, había mucha división en la iglesia. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 al 4 de Primera de Corintios. Había mucha división en la iglesia porque, como le dije, los corintios eran muy idólatras, la cultura en general, ¿verdad? Ellos adoraban a múltiples dioses y eso se infiltró a la iglesia de Corintios. Y Pablo no fue el único misionero que fue a predicar en esa región. La Biblia cuenta que Apolos también fue y predicó. Entonces, lo que vemos en el capítulo de 1 al 4 era que había mucha división, porque había gente que seguían las enseñanzas de Pablo, otros le gustaban como Apolos predicaba también. La Biblia dice que Apolos era una persona muy elocuente, que hablaba muy elocuentemente, que tenía palabras muy bonitas, ¿verdad? Como hay muchos predicadores hoy en día, lo cual no tiene nada mal, pero el problema está cuando la gente empieza a idolatrar a estas personas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el capítulo del 1 al 4, que había mucha división en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo, en su carta a los Corintios, lo que él hace es responderle a todos estos problemas que había en la iglesia y a todas estas preguntas que ellos tenían acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en los siguientes videos vamos a ir más profundo estudiando cada capítulo y viendo cada pregunta y respuesta que Pablo tenía para los corintios.